Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo directo en el canal de Solo Parisian. Les habla Manu Mesa y en esta ocasión estoy muy contento porque estamos de manteles largos. Tenemos un invitadazo de lujo. Desde Madrid nos acompaña Sebastián Cuadrelli, periodista y narrador del PSG en español para el sitio web oficial del Paris Saint-Germain. Primero que nada, bienvenido Sebastián. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Manu, hola Rafa, ¿cómo andan? No, gracias a ustedes por invitarme, un placer unirme por un ratito a compartir esta pasión por el fútbol y por el PSG, por supuesto. Qué Correcto. gusto, qué gusto. Y bueno, también en esta ocasión me acompaña Rafa del Olmo, le vamos a dar la bienvenida igual. Bienvenido Rafa, ¿cómo estás? Bien, Manu, con muchas ganas, con menos calor que Sebastián, que nos contaba que es un calor bastante intenso allá en Madrid, pero muy contentos, frescos por acá. Sí, 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 muy contentos. Y bueno, Sebastián, vamos a comenzar. A nosotros nos gustaría saber sobre ti, nos gustaría que nos platicaras cómo iniciaste tu carrera como periodista y por supuesto, cómo fue que llegaste a trabajar en el PSG. Bueno, fue un largo camino. Yo soy argentino, obviamente. Allá estudié, era del interior de Buenos Aires y a los 17 años, cuando terminé la escuela, me fui a estudiar periodismo deportivo a Buenos Aires. Estuve en la capital estudiando, empecé a trabajar, estuve muy vinculado a River, que ayer quedó eliminado de la Copa Libertadores de América frente a Vélez. Y estuve 13 años cubriendo el día a día de River para distintos medios. Empecé en radio, en televisión, obviamente primero radios chicas, después algunas radios un poquito más grandes, después algunos canales de televisión, hasta que entré a Torneos, que es una empresa como si acá en Europa sería MediaPro. Y bueno, cuando empecé a trabajar en Torneos con DirecTV, me tocó estar, la verdad que en los mejores años del club, viajando por muchos lugares porque así me lo permitió el fútbol. Estuve en México cuando estuvo la final de la Copa Libertadores 2015 contra Monterrey, estuve en Monterrey, y en Ciudad de México también con algún partido que ha jugado River allí. Y, y estuve, bueno, muy vinculado al periodismo desde ese lugar. Cuando ingresé en DirecTV, también empecé a relatar, a narrar, lo que nosotros aquí en Europa llamamos narrar. Y bueno, siempre fue mi pasión desde chiquito, ¿no? Con la PlayStation, desde que tenía 4 o 5 años, narraba o me acuerdo que mi hermana tenía un grabador de esos que eran a cassette en ese entonces. Yo nací en el 89 y ella la usaba para grabar las clases de la facultad y yo cuando iba a mi pueblo, ¿no? Ella estudiaba en Buenos Aires y regresaba a Chacabuco, el lugar donde yo nací. Me acuerdo que le agarraba el grabador y los cassettes y me grababa imitando a diferentes narradores y demás. Y bueno, y así surgió un poco también mi gusto por el periodismo. Después cuando quizás tuve más recorrido en la carrera, empecé a descubrir que el periodismo no era solo relatar o narrar, sino que había un montón de situaciones para descubrir y para poder ejercer esta hermosa profesión. Y así fui transitando un camino muy largo, pero que siempre traté de disfrutar. Hasta que creo que como a casi todos, la pandemia nos produjo un antes y un después. Sí. Sentí que estaba en una zona de confort, que tenía un sueño por cumplir, que era el de vivir en otro país, un poco expulsado también por las condiciones económicas y sociales que se vive en Sudamérica. Y para quien no sabe, quizás en un contexto muy breve, hay una crisis social y económica casi permanente, más allá de poder estar un día mejor, un día peor. En general siempre la sociedad sudamericana o latinoamericana tiene que acostumbrarse a esas situaciones y en pandemia decidí afrontar ese nuevo desafío de dejar todo lo que tenía allá, que era una buena posición en un canal de televisión de Sudamérica, cubriendo a uno de los clubes más grandes de Sudamérica como es River, con muchísimos contactos hechos, y venir a España, desembarcando en Barcelona porque estaba mi hermano y porque tenía algunos amigos, pero sin tener claro el futuro, siempre con ideas, siempre con la actitud de ir para adelante, pero sin saber qué me iba a deparar el futuro. Y bueno, y así llegué a España, llegué con las ilusiones en el bolso, pero la verdad es que nunca imaginé que tan rápido
me iba a dar la vida tantas oportunidades lindas como las que estoy teniendo a casi 1 año y 7, 8 meses de estar viviendo acá en Europa. Correcto. Padre, oye Sebastián, y el PSG, ¿cómo comienza tu pasión por el PSG? Esa pasión que tanto nos une acá a Manu y a otros amigos en México. Bueno, yo estaba en Barcelona, alejado del periodismo. Cuando llego a Barcelona, quizás un poco también por una cuestión personal de tener que hacer una pausa para repensar para dónde ir, qué es lo que uno quería y demás, y por no tener oportunidades de ejercerlo. Estuve los primeros 6 meses con un emprendimiento personal de venta de mates, de lo que tomamos los argentinos, que son, esto es un mate de calabaza, que aquí en Europa no se conseguía tanto, y entonces empecé a traer desde Argentina para ver cómo funcionaba la venta acá, entonces estaba abocado a eso. Y tengo muchas personas conocidas dentro de lo que es el periodismo, sobre todo en Latinoamérica y acá en Europa también, pero con menos posibilidades de poder tener chance de ejercer la profesión. Y bueno, esos primeros 6 meses en Barcelona fueron obviamente de adaptación, porque uno tiene que acomodarse a una nueva vida, acomodarse a un nuevo entorno, a entender cómo funcionan las cosas en otro mundo que no es el que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y de repente apareció la posibilidad de acercarme nuevamente al periodismo cuando tuvimos la información de que Messi iba a dejar el Barcelona. Cuando yo soy muy amigo de una persona muy cercana a Piqué y me entero por él que Messi iba a dejar el Barcelona. Entonces automáticamente lo que hice fue llamar a mis ex jefes y decirle que sabía que Messi se iba a ir de Barcelona, que lo iba a anunciar, etcétera, etcétera. Me dijeron, bueno, no hay problema, hacemos un Zoom, salís al aire, y ahí desde Barcelona empecé a salir al aire para contar las novedades de que Messi estaba dejando el Barcelona para ir. En ese momento no sabíamos a dónde. Eh, y, y en el interín aparece una productora de acá de Madrid que me contacta para ir a cubrir para El Chiringuito, un programa de televisión de España, supongo que Sí, lo conocerán, muy conocido también acá en México, sí. con Josep Pedrerol, la llegada de Messi. Porque bueno, un poco el vínculo venía porque en DirecTV El Chiringuito sale, porque yo había dado la noticia de que Messi salía del Barcelona, entonces me abrió las puertas para poder ir a París a esperarlo a Messi, porque yo tenía información de cuándo podía llegar allí, cuándo iba a llegar a Francia, a qué aeropuerto, etcétera, etcétera. Y así fue, me fui por 2 días y estuve un mes en París, porque no solo fue la llegada de Messi, sino también después la novela de Mbappé, si se iba o no se iba al Real Madrid, que si quieren en un rato charlamos de eso, porque también Sí, sí. fue una buena experiencia. Y bueno, en esos días que estuve en París, con la llegada de Messi, con la revolución que se vivió en París con la llegada de Messi, yo tenía un cámara francés que hablaba español y, y que a él lo contactan desde la comunicación del PSG, digamos, para encontrar a un narrador argentino porque llegaba Messi. Y automáticamente yo le digo, mirá, yo soy narrador. Digo, a mí lo que más me gusta de todo esto es narrar. Después soy periodista, sí, pero yo puedo mostrarte videos, todo. Me dice, no, no, tranquilo, me dice, te paso el contacto, le paso tu contacto a él y que te llame. Y así fue, me llamaron y ahí hablé con la gente de PSG, mostré los videos que tenía, el material que yo tenía para ofrecer, les gustó y bueno, empecé primero a distancia, desde casa a relatar los partidos y después con el tiempo empecé a ir a París 2 veces por mes a relatar los partidos. Ahora somos 2 narradores, uno es español, que es Ramón Vilavigú, un pibe que la rompe toda, y yo ahí haciendo lo que se puede también. Oye, qué padre. ¿Y también en la Champions te toca narrar o ahí sí los tienes un poco más distante? No, no, no. La verdad es que todos los partidos, Ah, muy tanto bien. Champions como Copa de Francia, la Supercopa de Francia, lo que sea, somos dos y nos vamos
dividiendo los partidos, no nosotros, sino lo decide Robbie, que es el que se encarga por parte de la comunicación del PSG a designar los partidos, pero en un muy buen ambiente. La verdad que con Ramón nos llevamos súper bien los dos. No es que hay una competencia, ni mucho menos, al contrario. Siempre Un buen nos hablamos equipo. entre nosotros. Un buen equipo. Nos hablamos entre nosotros, escuchamos los relatos del otro, qué bien esto, que bueno, esto hay que mejorarlo. Pero bueno, va un poco por ahí. Así que a veces te toca un partido mejor, otro un partido más o menos, a veces Champions, a veces Liga. Pero nada, está bueno porque hay variedad. Ya traes tu camiseta del club, ya traes una de las camisetas de Mm. entrenamiento, muy bonita, por cierto. ¿Cuándo comienzas a sentir ya la identidad, no nada más por Messi, sino por el equipo, por el PSG? ¿Estás en ese proceso y ya te sientes identificado y eres un parisino más? No, que te diría casi desde el primer momento. Ah, qué Porque padre. cuando a ver, yo creo que esto también es muy personal, ¿no? Y Pero sí, cuando a uno, a mí me dieron una posibilidad que nadie me la dio. Entonces yo soy el primero que va a defender al club a muerte, primero por la posibilidad que me han dado y después por lo que uno va viendo a medida que va viviendo experiencias, ¿no? Entonces cuando empezás a ver cómo se maneja el club, la gente que hay dentro del club, o bueno, todo lo que se va dando. A ver, yo creo que fue muy cruel, por ejemplo, la eliminación con el Real Madrid. sí. Pero también creo que eh, había que tener una cierta tranquilidad porque se hizo todo lo posible para que el PSG esté cada vez más cerca de ganar la Champions. Y se sigue haciendo porque este mercado de pases lo está demostrando y porque al final creo que desde la cabeza hasta los futbolistas que son los más importantes, hay una coherencia en decir, estamos formando la línea del club que queremos ser. No nos olvidemos que PSG tiene 50 años, entonces es un Y 12 club. apenas con los inversionistas actuales, con los catarís. Claro, que no es un detalle menor, ¿no? Porque al final son los que toman las decisiones del club. Entonces creo que para llegar a lo ideal, en el medio, en el camino, se toman decisiones. Entonces, y después están las decisiones buenas y no tan buenas, pero que son parte del proceso también. Uno no puede decidir siempre bien, ni en la vida ni en ninguna gestión. Entonces, creo que hay que permitirse también ese proceso. Y yo lo que vi desde que me tocó estar cerca y dentro del club es un poco eso, ¿no? Es un poco sentirme identificado por la manera en la que se trabaja. Y ahí es cuando yo sentí esa fidelidad por un club que desde afuera muchas veces siempre dice, pero ¿cómo vas a querer al PSG? ¿Cómo vas a ser hincha del PSG? El que tiene el capital, el que contrata a los mejores jugadores. Bueno, el Real Madrid en su momento quizás hizo lo mismo, ¿no? Y muchos años atrás. Claro. Y el Barcelona también, digo, ha hecho inversiones muy serias muchos años, ¿no? Sí, Sin duda. Que al final y al cabo me parece que es la manera de crecer. claro. Sí. Sí, de hecho este es un tema muy interesante porque desde fuera se critica mucho la forma de trabajar de la directiva del Paris Saint-Germain. Incluso se ha llegado a criticar la política que tienen los directivos o los altos mandos con los trabajadores. En tu experiencia, pues, ¿qué nos puedes decir tú de esto? ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando para el Paris Saint-Germain? Buena gente todo el tiempo. Y como te digo, que eso fue también lo que a mí me hace sentirme identificado con el club, ¿no? Además de que, obviamente, al ser argentino soy pro Messi como pro Maradona, no abro una grieta ni de uno ni del otro, pero siempre quiero que a Messi le vaya bien. Y ese es otro de los motivos por los cuales automáticamente me identifico con el PSG, porque cuando a Messi le cerraron una puerta en Barcelona, o le cerraron la puerta en la cara en Barcelona, Mm, eh, el PSG se le abrió inmediatamente. Entonces, y le dio una posibilidad de ir a un club competitivo, a ir a un club que tiene como gran objetivo ganar la Champions, que es el gran objetivo de Messi, es otra vez poder tener la oportunidad de pelear por ganar una Champions antes de retirarse. Y además que yo creo que es un club que brinda todas las comodidades para los futbolistas de élite como Messi. Pero bueno, respondiendo básicamente la pregunta, es eso. Yo, en mi experiencia, eh,
me he cruzado buena gente todo el tiempo. Ese maltrato que de repente se decía en redes que había de la directiva hacia sus empleados, entonces forma parte de esta leyenda negra que quieren crear sobre el París, ¿verdad? Y yo por lo menos no lo vi, no lo viví y te puedo decir desde mi lugar que no. Eh, pero es la respuesta que yo te puedo dar en base a las experiencias que tuve. Pero bueno, en mi caso fue todo lo contrario, yo no viví absolutamente nada de eso. Ese amigo que tienes en común con Messi, ve a Messi contento, tú ves a Messi contento, está a gusto, ya que sus hijos, al menos en las entrevistas, dice que están muy adaptados. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, yo creo que en este año sobre todo está muy motivado porque se viene el Mundial, obviamente, y eso lo hace estar de manera diferente, y porque también ya se toma las cosas de otra manera, entiende mucho más el afuera que antes quizás le costaba mucho digerir una crítica, hoy ya entiende que uno lo puede criticar, el otro lo puede alabar, pero no va a ser ni el peor cuando uno lo critique, ni el mejor de todos cuando uno lo alabe. Entonces, al aprender a convivir con eso, yo creo que él disfruta y vive mejor el fútbol. E indudablemente lo que le está pasando con la selección argentina influye directamente en su presente. Es imposible desvincular al fútbol y a la selección argentina de la vida de Messi. Y cuando él está bien por algo con lo que le tocó sufrir tanto tiempo, eso se ve reflejado. Y, y no es fácil, tampoco no fue fácil para él salir de Barcelona, una ciudad en la cual vivió desde los 13 años, una ciudad totalmente diferente en cuanto a las estaciones climáticas y en cuanto al modo de vida que él llevaba en Barcelona y cómo desembarca en Francia, ¿no? En París sobre todo. Que, a ver, hay un abismo. Messi en Barcelona vivía en Castelldefels, en una casa que está lejos de la ciudad, en el medio de casi una montaña, te diría, en un lugar en que no se llega en transporte público, en el que tenía más o menos su estilo de vida armada, llevando a sus hijos al colegio, sus hijos con amigos, su casa, sus costumbres. Messi es muy rutinario, y de repente todo eso, cuando uno decide hacer un cambio, se pierde. Y hay que readaptarse un poco a eso. Y eso lleva tiempo. Entonces, después sí, se habló mucho de que, no sé, a Messi no le gustaba jugar con frío, que el fútbol francés no era para Messi, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo se reduce y se entiende desde el cambio personal que hizo Messi, porque al final primero es persona y después es futbolista, ¿no? Claro. ¿Hoy dónde vive Messi? Vive en un suburbio mucho más conectado entonces con la ciudad. Sí se puede llegar ahí a su casa en transporte público, está más cercano a la gente, los colegios están, digamos, más expuestos a que mucha gente lo vea. Bueno, a ver, yo sé que vive en la ciudad, pero sí, mucho más céntrico que donde vivía en Barcelona. Digamos, la casa es diferente también, porque no sé, en su casa yo tenía pileta, tenía una cancha de pádel o lo que sea, y son cosas que acá se pierden en el día a día, por más que después no las uses nunca. Eh, y sí, después esto que te decía, de tener 15 minutos a llevar a tus hijos al colegio, ahora tiene una hora y después otra hora para ir al centro de entrenamiento. Entonces, todas esas pequeñas cosas llevan una adaptación Claro. al humano. Y bueno, Messi no está exento a eso, aunque, qué sé yo, todo eso que se dijo en su momento podría haber cambiado si no hubiésemos tenido esa mente nublada por 5 minutos en el Bernabéu, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sebastián, ya mencionabas hace algunos minutos el crecimiento del Paris Saint-Germain, el proceso de crecer como club a nivel deportivo, pero también ha habido un evidente crecimiento no solo en el factor deportivo, sino en el factor mercadológico. Es un club que tiene un impacto a nivel global impresionante y que en los últimos años se ha trabajado muchísimo en eso.
¿qué tan importante crees que sea el mercado de América Latina para el club? Es decir, ¿para ti es tan importante como el de Estados Unidos, donde incluso ya se establecieron algunas tiendas físicas? Digámoslo así, ¿tú crees que algún día vamos a ver alguna tienda oficial del Paris Saint-Germain en Buenos Aires o en la Ciudad de México? Y mira, el fin de semana este que pasó, hoy estamos a miércoles, ¿no? Jueves. Jueves. El peso argentino, para darte una idea, tuvo una devaluación de casi un 30%. Entonces, Wow. cuando tengan que comprar las remeras al precio oficial, va a estar difícil. Pero sí te puedo decir que hay muchísimas remeras y camisetas que se ven de Messi y del PSG. Es más, los chicos hoy se compran la remera o la camiseta del PSG con la 30 de Messi. Y Ujú. si esta temporada Messi tiene la 10, se van a comprar la camiseta número 10 de Messi. Porque eso genera Leo, ¿no? Y Claro. obviamente también está Paredes, y también hay futbolistas brasileños muy importantes como Marquinhos y Neymar, que yo creo que este año quizás tenga la oportunidad de, una vez más, delante de sus ojos, hacer todo lo que no hizo durante mucho tiempo. A mí me parece un Sí. futbolista exquisito, un futbolista muy inteligente, Magnífico. pero que tiene que Sí. trabajar en su constancia, sobre todo, ¿no? Quizás eso que vimos de Nadal ayer, de no retirarse por un dolor abdominal y seguir luchando hasta ganar el partido, es lo que le falta Sí, a sí, veces a Neymar. qué carácter, señor, sí. Oye, Pero bueno, ya que estamos en eso, Sebastián, ¿qué final prefieres tú Mm. en el Mundial? ¿Una de Argentina-Brasil o Argentina-Francia? Y te pregunto por Argentina porque tú esperas ver a Argentina en el final. Y los otros dos equipos también tienen grandes estrellas jugando para el club. ¿Qué final prefieres tú en la Copa del Mundo? sí, sí, sí. A ver, en el escenario ideal a mí me gustaría ganar la final del mundo a Brasil, ¿no? Bien. Pero bueno, si llega a Francia tampoco estaría mal. En el caso de que nos toque ganar, que el rival sea cualquiera. Pero Muy bien. me ilusiona mucho poder ver a Messi contento sobre todo y con la oportunidad, aunque sea de competir, ¿no? Yo sé que es muy difícil ganar el Mundial, son 32 selecciones, gana uno solo. eh, y yo creo que con el solo hecho ya de competir, me quedaré tranquilo porque sé lo que significa para Messi Argentina y el Mundial sobre todo, ¿no? Si Messi gana el Mundial, ¿está a la altura o supera a Maradona? Eh, esta respuesta es muy personal porque Sí, sí, también sí, sí, sí. si hablamos de lo que uno ve diariamente, de lo que yo veía en Argentina, por ejemplo, continuamente estuvo la comparación Messi-Maradona, ¿no? Pero yo siempre Sí. opté, quizás un poco porque mi viejo también me lo hizo ver así, en no comparar y en entender que son diferentes épocas, diferentes fútbol, Dos diferentes grandes. jugadores. Yo creo que Maradona fue por menos tiempo que Messi, el mejor futbolista de una época, y lo que hizo fue tan difícil de igualar que hasta que llegó Messi y nos hizo creer que se podía hacer lo mismo que hizo Maradona en otra época, a Diego se lo tuvo mucho tiempo en un pedestal, en una época en la cual el fútbol no se veía tanto a nivel mundial, era más difícil ver lo que se hacía en otros lados, no sé, en diferentes partes del mundo. Entonces creo que eso también está directamente relacionado, pero yo creo que Messi, indudablemente, de su era es el mejor. Compitió contra Cristiano Ronaldo, que para mí es otra bestia, es un animal Sí, sí. competitivo, pero que es diferente a Messi. Messi para mí es la perfección por la técnica, eh, por lo innato, que se supo sostener en el tiempo y porque a su manera el tipo estuvo desde que comenzó su carrera hasta ahora que la está terminando en el más alto nivel. Cambió su juego en el medio, sí, obvio, porque su físico cambió, pero indudablemente que tuvo esa capacidad de resiliencia, de estar continuamente tratando de ser el mejor. Los dos mejores jugadores de sus generaciones. Maradona en la suya y Messi en la suya. Sí, sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Un No los breve puedo, no los comentario puedo del, comparar. un breve comentario del partido de Argentina contra México. Sí. Bueno, yo con México les comentaba fuera de aire, tengo un amor especial porque tengo amigos mexicanos, entonces, Suma dos, nada. por favor, mi querido Sebastián. Creo que con el empate, si nos sirve a los dos, estamos bien, ¿no? Bien. Si el grupo está definido, el empate, si nos sirve a los dos, estamos bien. Qué amable Pero, eres, ojalá sea así. pero ojalá, ojalá, ojalá. Siempre nos toca enfrentarnos en los mundiales y Siempre nos son ganan. partidos. Sí, sí, pero son partidos que quedan para la historia. No sé, yo, obviamente, aquel gol de Maxi Rodríguez, pero también aquel Golazo, golazo de Tevez. golazo. eh, Ah, y, sí, también. y creo que México, el hecho de enfrentarse continuamente con grandes selecciones también la hizo crecer mucho. Para mí, desde mi punto de vista, ya te digo más periodístico si querés, creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en la mentalidad de los futbolistas mexicanos para convencerlos de lo que realmente son. Porque muchas veces yo veo que México no tiene esa mentalidad de creer que le puede ganar a Argentina, por citar el caso Exacto. específico que estamos hablando, ¿no? Pero si enfrenta a Brasil o si enfrenta a Alemania, bueno, a Alemania incluso le ganaron. Me parece que hay que hacer un trabajo fino de convencimiento y de creer en lo que México es capaz de hacer, ¿no? Es una de las cosas que me gusta del Tata Martino, un entrenador argentino que se la cree, que yo creo que puede venderle eso a los jugadores. Pero nada más saliéndonos un poco del PSG para tocar brevemente el tema No, y México-Argentina. mira, hay una forma de conectar el tema PSG con el tema que estábamos platicando, porque el portero mexicano Memo Ochoa, no sé si lo conozcas, Sebastián, estuvo Claro. cerca de firmar con el Paris Saint-Germain hace aproximadamente 10 años. En el futuro, ¿tú ves algún mexicano en el club, o algún colombiano, algún peruano? Es decir, jugadores que no sean estrellas brasileñas, uruguayas y argentinas, que sabemos que hay muchas. Yo creo que indudablemente puede estar esa oportunidad. El fútbol, como te quita, te da y como te da, te quita, ¿no? Entonces, Sí. en general vemos muchas veces fichajes de una temporada, que se fichan por haber hecho una gran temporada y que después en el rendimiento quizás dejan que desear, porque bueno, específicamente, todos podemos tener una buena temporada. Ahora, sostenerlo en el tiempo es lo que hace a un jugador diferente, como hablábamos en este caso de Cristiano Ronaldo, Messi Ujú. y demás. Pero yo creo que el fútbol latinoamericano ha crecido mucho en general e indudablemente. A ver, por ejemplo, este chico Lainez, que a mí me lo nombraron muy de joven, yo lo vi cuando llegó al Betis, muy, muy jovencito, creo que llegó a los 17, 18 años, Sí, y sí. ahora estas últimas dos temporadas le está costando, no arranca, no se halla en el equipo, pero yo creo que todo es un proceso. Estos futbolistas no es una lámpara que lo frotás y sale el oro, ¿no? Entonces yo Sí. creo que todos son procesos. Y hay futbolistas mexicanos que con el buen trabajo, a mi juicio, que también se está haciendo en las divisiones inferiores mexicanas, porque antes, ustedes lo sabrán mejor que yo hablo por lo que veo, por lo que escucho, pero me da la sensación que México antes era un país que compraba mucho más futbolistas de los que compra ahora, y hoy veo un trabajo quizás más de inferiores, y eso indudablemente con los años va a hacer que haya más futbolistas mexicanos dando vuelta por el mundo. Entonces yo creo que sí. No sé si hay alguno ahora que pueda ser indicado para el PSG, pero creo que esas oportunidades están abiertas, sí o sí. Ojalá, ojalá así sea. Y ¿te imaginarías una gira por Latinoamérica de parte del club? ¿No te encantaría que un día pisara Ah, el club en lugar de irse a Japón, que se fuera a México, a Brasil por supuesto, Argentina, que pisara en Buenos Aires un par de partidos, uno contra el Boca y otro contra el River, en México uno contra el Monterrey y el Tigres o contra el América y el Cruz Azul, y en Brasil pues igual contra el Santos y contra, no sé, el Flamengo? ¿No te gustaría ver eso? sí, 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 indudablemente, indudablemente, pero también hay muchas circunstancias que hacen que el escenario sea desfavorable, por lo menos hoy, ¿no? Obviamente lo primero y principal, lamentablemente, es lo económico. Eh, Sí. Después, eh, el segundo punto que yo veo es la logística y las distancias que tiene que recorrer el club para hacer un... Si sabemos que de México a Argentina hay 9 horas de avión.
o lo mismo si va a Colombia. Entonces las distancias a recorrer son bastante largas, y eso me parece que en cuanto a la logística dificulte un poco esa posibilidad. Pero bueno, ojalá que yo creo que vamos camino a eso en el fútbol en general, a que haya una unión entre todos los continentes, ¿no? Yo veo a la FIFA apoyando mucho a África, algo que celebro, porque el fútbol africano lo necesita y creo que todos, como todos los futboleros, necesitamos que África esté incluido y que crezca de la manera que tiene que crecer, no solo potenciando a los futbolistas que después juegan para otras selecciones, sino también que se potencien las propias selecciones y que tengan oportunidades de competir con sus propios futbolistas que jueguen para ellas, ¿no? No que se vayan a jugar a otras selecciones. Y bueno, lo mismo en Sudamérica, con oportunidades de que los mundiales se puedan hacer en estas tierras como está pasando en los últimos años. Y bueno, mismo México va a tener el Mundial 2030 y la oportunidad de ver a las estrellas. Yo creo que lo que se intentó hacer en este último tiempo con la finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de América se puede implementar a nivel clubes también, quizás, ¿por qué no?, en el corto plazo, y eso dar la oportunidad de tanto local o visitante o en un solo partido, pero una vez en Sudamérica y otra vez en Europa, de enfrentar a dos potencias, tanto de América como de Europa. No sé, buscar oportunidades para que el fútbol sea más inclusivo de lo que es. Totalmente, totalmente, Sebastián. Volviendo un poco al tema 100% Paris Saint-Germain, vamos a hablar un poquito sobre Neymar. Neymar es el jugador que más faltas recibe en la Liga y en Champions estadísticamente. ¿Tú crees que el club ha tomado medidas para que los árbitros cuiden a los jugadores con tanto talento? Desde el club yo veo que es difícil tomar esas medidas. Quizás lo tendría que tomar la Liga, pero Sí. difícilmente se cuida a los futbolistas Al que talento. mejores juegan, sí, a los talentos. En algún momento yo me acuerdo que se discutía eso en la Liga de España y que en Argentina se discutía mucho de por qué Messi no juega en la selección como jugaba en el Barcelona en su momento. Y la conclusión era porque en Sudamérica no tiene los espacios que tiene en España, allá le pegan menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, y me remonto también a lo que hablábamos hoy de Messi, ¿no?, y su llegada al equipo. La Liga es una liga muy física y es una liga que es muy difícil porque no te perdona, no te perdona. O sea, hay equipos que son muy vulnerables, pero si un equipo tácticamente te plantea bien el partido, físicamente te puede aniquilar. Y eso yo creo que le cuesta tanto a Neymar como a Messi, que son futbolistas que en el último tiempo, por una cuestión lógica de su edad, perdieron esa explosión que tenían. Después está la virtud de cada uno de ellos en cómo reinventarse. Yo creo que Messi hoy es un jugador que juega mucho más inteligentemente, Sí. siempre buscó los espacios, pero creo que ahora trata de aprovechar más esa virtud y de jugar más rápido, descargar más rápido. Si encara, elige los momentos de cuándo encarar. Y quizás lo vemos a Neymar en un mano a mano, queriendo gambetear a un jugador y le quitan la pelota. Me explico. Entonces, esa capacidad, esa inteligencia de reinventar su juego, entendiendo que ya no sos el que eras a los 20, también le puede a él hacer tener un mejor juego y evitar esto de que le peguen tanto y evitar a ver, iba a decir enroscarse, ¿no? Pero bueno, digo, de manejar su cabeza cuando le cometen una falta o cuando le pegan o lo que sea. Porque al final tenés que entender que eso va a seguir pasando. Y si el rival decodifica que vos te pones mal cuando te pegan una patada, te la va a pegar no una, 4 veces. Sí. Porque va a intentar que te expulsen. Como le pasó a Neymar la temporada pasada, que tuvo 5 o 6 expulsiones. Sí, ese Messi de mirada de niño travieso que veíamos en España ha cambiado muchísimo, como dices. Ahora es un Messi que tiene una mirada de tiburón que está midiendo dónde carambas va a meter la mordida. Sí, hasta los gestos de Messi se ven distintos, de un tipo travieso, de un jovencito que corría por toda la cancha y que hacía travesuras,
a un tipo que está calculando con toda la experiencia que tiene y con toda la visión de campo que tiene, dónde hacer más daño, ¿no? Sí, 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 claro. Y además Messi entiende que, que jugar en equipo es lo que te da la oportunidad de ser mejor jugador. Y sobre todo a esta edad, ¿no? Quizás antes a Messi se le pedía un sprint o se le pedía una gambeta de 4 o 5 jugadores o un sprint de 30, 40 metros, que eche el Mm. centro y que cabecee, ¿no? Básicamente. Y hoy ya Ujú. no. Hoy ya hay que entender que quizás Messi es un futbolista que juega de otra cosa, que juega un poco más atrás, que trata de buscar los pases filtrados para dejar a sus compañeros mano a mano y sobre todo teniendo a Mbappé, en el caso nuestro. Entonces entiendo que él mismo, esa inteligencia que por lo menos yo siempre resalto, se la ve en su juego también a la hora de elegir dónde pararse, cuándo sí y cuándo no, cuándo picar, cuándo no, cuándo ir a buscar, cuándo no, cuándo retroceder, y cuándo meterse en el área para buscar el rebote. Entonces todo eso creo que hace que él entienda que su juego mutó. ¿Tú cómo lo viste con Pochettino? ¿Había buena comunicación con el coach, con el entrenador entonces? Yo lo he visto a Messi mejor que con Pochettino, pero tampoco es que lo vi mal. Y no es que no es una crítica para Pochettino, ni mucho menos. A mí me parece un buen entrenador, pero también me parece que quizás en muchos momentos tomó malas decisiones. Y, y las malas decisiones no se toman adrede, ni mucho menos, porque si hay alguien que quería ser campeón de la Champions, seguramente haya sido Pochettino Por antes que supuesto. nadie. Pero, pero bueno, me parece que también la presión en la que se tuvo que desenvolver, en la que tuvo que desenvolver su cargo, no es fácil de sobrellevar y, y tuvo que afrontarse a, primero, si nos vamos hacia la llegada de Messi, a tener que gestionar al tridente mágico, ¿no? Y a talentos como Neymar, Mbappé y Messi. Que no lo Después, esperaba, ¿no? que no lo esperaba, que no esperaba, definitivamente. Después, a una plantilla, a mi juicio, mal confeccionada. Porque quizás tenías 4 laterales izquierdos, 5 centrales, pero tenías un solo lateral derecho, o tenías, si se te lesionaba Berratti, no podía jugar nadie por él, porque los recambios quizás no funcionaban, los extremos, si no o sea, si no jugaba Di María o si te expulsaban a Neymar, lo tenían que poner a Draxler por el sector. Le dio quizás en momentos difíciles responsabilidades a chicos que para mí no se las tendría que haber dado. Pero bueno, en definitiva me parece que ¿A quiénes te parece que no les tenía que haber dado esa oportunidad ya que estamos aquí eh, de amigos? no, no digo oportunidad, la oportunidad sí, obvio, la responsabilidad. Quizás La hay responsabilidad. futbolistas, como Xavi Simons, por ejemplo, que les tocó ser titular en partidos en los cuales quizás creo que está bien que estén en el plantel, está bien que tengan oportunidades de ver De cómo, crecer. claro, de crecer y de ver cómo se disputa un lugar en un primer equipo, pero de ahí a que sea Xavi Simon el que le gane el puesto a Di María, me parece mucho. Me parece mucho porque el que le gane el puesto a Di María tiene que ser Draxler. O tiene que ser, no sé, si compite con Neymar, Neymar, Sí. pero es un chico de 18 años y que quizás hay que darle oportunidades en momentos en los que el club acompaña, ¿no? Pero bueno, nada, son circunstancias. Y en cuanto al juego de Messi con Pochettino, yo creo que un poco se vieron ambos, tanto Pochettino con Messi como Messi con Pochettino, en esa disyuntiva de tener que ambos convivir en una plantilla extensa y en un modelo de juego que no estaba definido. Para mí el mejor momento de PSG fue en la previa del Real Madrid y, y Pochettino cambió el equipo. Entonces, nada. Pero porque él elegía, por ejemplo, para ser un poco más claro, lo que pasó con Donnarumma y Navas. Son dos arqueros de la puta madre. Son dos arqueros que nadie va a discutir el nivel que tienen. Pero No, no. creo que
cuando un equipo se confecciona y cuando un equipo tiene un objetivo claro en un determinado momento, como son octavos de final de Champions en adelante, tiene que estar claro quién es el arquero. No se puede siempre mutar entre la Liga 1 y la Champions, porque terminás generando dudas en los futbolistas. Y eso puede ser un tiro por la culata, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me pareció que Pochettino, ese tipo de cosas, ese tipo de errores, esas malas decisiones, las hubiera capitalizado en esta temporada. Y yo siempre estuve deseando, y a Manu le consta, que renovara. Yo espero que le vaya muy bien ese coach. ¿Tú cómo verías el balance de Pochettino después de haberle ganado al Bayern y al Barcelona brillantemente, de haberle ganado la serie en Champions al City, que había sido un rival con el que no había podido Mauricio ni en la Champions, ni jugando allá en la Premier, y luego dominando al Madrid 150 de 180 minutos, porque así fue, se les hizo trizas durante mucho tiempo. Como bien dices, fue una eliminación cruel. ¿Cuál sería tu balance? Porque además los ultras lo criticaron terriblemente, las redes sociales se lo acababan, hubo un ambiente terrible alrededor de Mauricio Pochettino al final de la temporada. ¿Cuál es tu balance, Sebastián? Yo creo que el ciclo de Pochettino en el PSG fue bueno. Y coincido. A ver, cuando uno piensa, bueno, se va Pochettino, perfecto. ¿Quién viene? Galtier. Y bueno, a Pochettino le queda un año más de contrato. Sí. Pochettino ya conocía la Liga 1. Como bien dice Rafa, quizás ya tenía errores en su espalda para aprender y capitalizarlos con un vestuario que no es fácil de sobrellevar. Tenía la oportunidad de conformar una plantilla. Pero bueno, después hay circunstancias que yo entiendo que no se pueden soslayar, que son un poco, primero las que hablábamos hace un rato, de decisiones futbolísticas, y después que indudablemente hubo una decisión del club de cambiar las caras, ¿no? De que se vaya Leonardo, de que venga Luis Campos, y que se vaya Pochettino y que venga Galtier. Y al final eso también es respetable, ¿no? Cada uno tendrá sus motivos, pero bueno, creo que también hay una decisión del club de dar vuelta una página y decir, vamos a empezar de nuevo y vamos a tratar de enfocarnos en esta nueva era, como dijo Al-Khelaifi en la conferencia de prensa de presentación de Galtier. Pero, a ver, yo si me baso en los números y en algunas... en algunas series puntuales, como mencionabas, lo del Real Madrid, que para mí fue buenísimo lo que hizo el equipo contra el Real Madrid, excepto por esos 5 minutos que se perdieron la cabeza. O sea, llegó el gol del Real Madrid y Marquinhos, que nunca se equivocó. Y bueno, eso es la Champions también, ¿no? De eso también hay que aprender, que indudablemente yo creo que los futbolistas lo van a hacer. Tuvo unos muy buenos partidos contra el Manchester City, tuvo mejoras evidentes en el juego del año pasado o del año anterior, el año pasado, y creo que todo eso se podría haber potenciado si Pochettino seguía. Pero bueno, en fin, me parece que también que a veces hay oportunidades en las cuales no te podés equivocar, y en este caso la gente tampoco tenía esa empatía con el entrenador que hay que tener, y es ese feeling que hay que tener para creer en grandes cosas. Y bueno, yo creo que a Pochettino lo terminó también poniendo en una situación difícil. Yo lo veía incómodo en las últimas conferencias de prensa, con declaraciones que por ahí no eran las mejores, pero a ver, Pochettino creo que solamente perdió 14 partidos en su ciclo en PSG, pero bueno, también vos me dirás que sí, está bien, uno de esos 14 partidos que perdió es la Supercopa de Francia.
contra el Niza, contra el Lille, si mal no recuerdo, y ya comenzás la temporada sin la oportunidad de ganar un título que para el club es muy importante. Porque si bien es a un solo partido, pero para llegar a ese partido tendrías que haber ganado o la Ligue 1 o la Copa de Francia. Opa. Y en la misma excusa, me puedes decir, quedó afuera de la Copa de Francia y en los cuartos de final. Y sí, en eso tenés razón. Entonces, no termina completando el hecho de haber ganado la Ligue 1, que también es muy importante haber ganado la 10ª para el PSG, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Ya mencionabas también, Sebastián, el tema de el tener una plantilla mal confeccionada, que mucho quizás tenga que ver con el tema de la sinergia entre la dirección deportiva y la dirección técnica, ¿no? De que no hay una comunicación de lo que se necesita, no hay un visto bueno del entrenador y pasaban muchas cosas inesperadas. Ahora creo yo que estamos a punto de presenciar por primera vez una sinergia positiva entre la dirección técnica y la dirección deportiva, ¿no? Una comunicación entre ambas partes para confeccionar una plantilla equilibrada y que tanto asesor deportivo como entrenador estén de acuerdo en esos jugadores. ¿Qué opinas, Sebastián, del rumbo que está tomando el PSG ahora con Luis Campos como asesor deportivo y con Christophe Galtier como entrenador? Es decir, ¿te ilusiona el nuevo proyecto? Sí, 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 sí. Yo estoy muy ilusionado. Me gustó muchísimo haberme enterado de este acuerdo que se dio entre PSG y el Braga, el equipo Correcto. Ah, sí, está portugués, padre eso, para, sí. para ceder futbolistas que quizás no tienen lugar en el club, para que puedan ir a jugar Europa League y estar en otra liga y sumar minutos. Y bueno, eso me parece que ese es el camino, ¿no? El hecho de buscar opciones, de buscar variantes en las diferentes áreas para que el club crezca, tanto en lo futbolístico como en la gerencia. Mismo, a ver, hay un trabajo, pero espectacular, que se está haciendo en cuanto a las obras del club y el Camp de Loge, el centro deportivo en donde se entrena el PSG, que nadie habla. Y sí, Ujú. obviamente, cuando todos están cegados en ganar la Champions, a nadie le importa lo que se hace en el centro de entrenamiento. Pero eso, sin dudas, que es lo que hace que un club sea grande. Porque cuando la dirigencia se vaya o cuando, no sé, los futbolistas pasen o lo que sea, esa estructura queda. Entonces le das herramientas a los futbolistas más jóvenes para que se puedan formar ahí, potenciar las divisiones inferiores. Yo creo que todo eso es muy bueno para mí lo que se está haciendo. Y como hablábamos quizás al principio de la charla, los cambios en clubes tan jóvenes no se producen de un día para el otro. Entonces, si miramos hacia atrás y si giramos la cabeza y vamos a 12 años atrás, antes de que llegue esta comisión directiva o estos inversionistas al club, y vemos lo que se hizo hasta acá, desde Pastore, que fue el primer gran fichaje del PSG, hasta Correcto. acá, me parece que lo han puesto al PSG en la primer línea, indudablemente, del fútbol europeo y del fútbol mundial, podemos decir. Cuando la Liga no es una liga de las que más se vea. La inclusión de Messi en la Liga, seguramente, no tengo los números acá, pero si lo buscamos lo vamos a encontrar, con la inclusión de Messi en la Liga y con la gran plantilla que tiene el PSG, los derechos se habrán vendido por lo menos por el doble de lo que se vendían antes. Entonces todo eso hace que la misma liga crezca, tener a un club de élite como es el PSG. Sin duda. Háblanos un poquito, Sebastián. Está muy interesante y es un tema, como bien dices, que hablamos poco. Este centro de entrenamiento nuevo que se iba originalmente a inaugurar en este verano y que ya no será así, será hasta el siguiente año. Tú que lo has visto, tú que lo tienes de primera mano, cuéntanos un poco qué tipo de infraestructura tiene, cuántos campos, va a tener hospedaje para muchos jugadores, va a ser la sede de la concentración. Sabemos que es una inversión de, no sé, de 300 millones de euros o un poco más. Cuéntanos un poco, por favor, Sebastián. Es un tema que no llega mucha información a México respecto a ese campo.
Sí, a ver, yo la verdad es que cuando vi el campo de entrenamiento del PSG en el Camp de Lodge hoy, está bastante reducido donde se entrena el primer equipo. Pero Sí. bueno, algunos metros más atrás está el verdadero campo de entrenamiento del PSG, en donde se ven todas las infraestructuras que están teniendo. Otra cosa que me olvidaba también, por ejemplo, que está bueno aportarlo en este crecimiento como club que se está viendo, es la inversión que se está haciendo en el fútbol femenino. Yo te puedo asegurar que este año, el que viene o el que viene, vamos a ver al PSG femenino campeón de la Champions. O peleando ahí en la final. Porque también se está haciendo un gran trabajo allí. En estos campos de entrenamiento que se están construyendo, hay lugar no solo para las divisiones inferiores, sino también para las chicas del fútbol femenino, sino también para la reserva o los futbolistas que están a punto de pasar al primer equipo. Y eso me parece que para mí es un paso indudablemente genial para hacer crecer al club. Y en este campo de entrenamiento que, como bien decías, hay una idea de construir una concentración para que el primer equipo pueda dormir allí y concentrar en el caso de que se lleve adelante, más allá de que acá en Europa no se acostumbra mucho a concentrar. Y bueno, todo lo que hace que la estructura sostenga al trabajo que se está haciendo desde el primer equipo. Ojalá que Luis Campos y Galtier en este caso estén alineados para poder gestionar y estar involucrado en la gestión también de todo lo que es la división inferior de las divisiones inferiores del PSG, empezar a estar al tanto de cómo juegan los chicos, de qué es lo que hay que hacer para que los chicos empiecen desde quizás 6, 7, 8, 9, 10 años, tener ese sentido de pertenencia necesario para entender lo que empieza a significar el PSG, ¿no? Porque esos chicos que hoy están ahí, que tienen 6, 7 años y que vemos muy lejano la oportunidad que llegue del primer equipo, si vos los educás y le inculcás lo que significa tener la camiseta puesta del PSG, probablemente esa mentalidad que hablábamos hoy para México, los chicos ya la mamen desde temprana edad. Entonces lo que te hace ahorrarte muchos pasos. Ya no solamente no tenés que enseñarle cómo controlar un balón o cosas básicas que se deben adquirir en divisiones inferiores, sino también cuestiones de la mentalidad y de sentido de pertenencia que se crean cuando hay un trabajo de estructura detrás como el que yo veo que está haciendo PSG. Sin duda, sin duda. También hablas del tema del fútbol femenil. Ya se renovó también a Catoto hasta 2025, también cortejada por el Barcelona, uno de los equipos del fútbol femenil de los mejores del mundo, los más recientes campeonas de la Champions League. Es comparable un poquito con el tema de Mbappé, ¿no? Que Mbappé lo quería el Real Madrid, también el más reciente campeón de la Champions League, interés desde España, desde los clubes más grandes de España, y que al final terminan renovando. Eso también son golpes sobre la mesa del Paris Saint-Germain importantes para crecer como club, ¿no? Sin dudas. Y a mí lo de Kylian Mbappé me parece un gesto de inteligencia, pero a otro nivel. Porque yo lo que veo es un futbolista que decidió, no solo por su país, no solo por su club, el que le dio oportunidades de posicionarse como uno de los mejores futbolistas del mundo, sino también individualmente, porque él, para mí, entiende que en el Real Madrid va a ser un gran jugador, un futbolista que puede quedar en la historia como quedó Di Stéfano, como quedó Cristiano Ronaldo, como quedó Sergio Ramos, como quedaron un montón. En el PSG, Kylian Mbappé puede ser el primer gran futbolista que tenga el club. El primer futbolista que juegue toda su carrera en el club. Que gane la Champions con el club. Entonces, a mí me parece ese un gesto de inteligencia, pero animal. Animal porque veo que es un futbolista que entiende hacia dónde va y qué es lo que quiere. Más allá de que no es fácil rechazar al Real Madrid, como lo rechazó Kylian Mbappé, me parece que también entendió que el proyecto que hay detrás del club no está solamente en los nombres de traer a Messi, de traer a Neymar, de retener a Mbappé, sino que hay un proyecto detrás solventado con intenciones
de ir a largo plazo, porque no hay otra. O sea, los resultados uno los ve en el largo plazo. Y para tenerlos es clave convencer a los integrantes que hoy, un poco lo que decía, ¿no? Tienen ese sentido de pertenencia, los resultados se van a ver a futuro, indudablemente. Esa Totalmente. leyenda que se está tratando de crear de que Mbappé es un director deportivo y que nosotros no le vemos ningún sustento, ¿qué tanto se la compran allá en Francia? ¿Sí también lo creen? No, no, no. Yo la veo como se decía en Barcelona que Messi era el director deportivo, ¿no? Que, bueno, que llega tal entrenador porque Messi lo quiere, llega tal futbolista porque Messi lo pidió. Y al final todo eso es incomprobable y queda en la nada. Se van a decir un montón de cosas. Lo importante, me parece, sobre todo para los futbolistas, es entender que todo es parte del show, del juego y que esto no deja de ser nunca pan y circo. Entonces ellos, me Sí. parece, lo mejor que pueden hacer es enfocarse en jugar y no hacer caso a eso. Sí, totalmente. Se habló muchas veces y creo que es el discurso más repetido que, bueno, se quedó por dinero simplemente, pero al menos a mí personalmente se me hace extraño que si es un tema de dinero, no aceptó rápido, es decir, no renovó rápido y según lo que cuentan esa misma prensa, la oferta del Paris Saint-Germain desde el principio fue superior. También se habla de que, bueno, el 100% de los derechos de imagen es una locura cederlos. Vemos publicidad del... Pero yo creo que si hubiese sido por dinero, Real Madrid podría haberle cedido derechos de todo tipo, la imagen de Mbappé acá en Madrid y en España hubiese protagonizado Claro. muchísimo más rendimiento económico del que va a generar en Francia y en el PSG, pero sin embargo él eligió quedarse. Sí, Y claro. por eso lo que te decía anteriormente, ¿no? De que para mí viene más la elección por una cuestión deportiva y por creer en un proyecto y por empezar a formar ese sentido de pertenencia. Sin duda. Sin duda, sin duda ¿Cómo ves el ambiente? para nosotros también es esa la versión que se acerca a la realidad, ¿no? ¿Decías, ¿Cómo Rafa? ves el ambiente? Perdón, sí, perdón, Manu. Sebastián, ¿cómo ves el ambiente alrededor de Galtier dentro de estos grandes jugadores? Se dice que no tiene capacidad de manejar las estrellas. Yo creo que esas estrellas tienen gran capacidad de asimilar eh, aprendizaje nuevo de donde llegue. Por eso son grandes, ¿no? Por eso Neymar, por eso Messi están donde están, porque han asimilado todo lo que han eh, en cualquier campo han aprendido un poco. ¿Y tú cómo ves el ambiente alrededor de Galtier? ¿Hay un buen ambiente dentro del club, dentro de los jugadores, lo que tú alcanzas a percibir? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo veo Galtier convencido, consciente de la oportunidad que tiene entre sus manos. Creo que es un entrenador, me di cuenta, muy respetado. La prensa francesa es muy cruel, pero a Sí. Galtier lo respeta bastante. Es un entrenador que ha demostrado en diferentes lugares saber aprovechar las oportunidades y creo que vamos a tener que entender que quizás va a ser diferente a, a lo que nos proponía Pochettino, pero es un entrenador que conoce muy bien la liga, que a mi entender es muy inteligente a la hora de declarar y eso para mí es clave, viendo el lado periodístico. Y bueno, en cuanto a gestión de grupos, si bien es verdad que nunca gestionó a semejantes figuras, pero bueno, a ver, Zidane, por ejemplo, cuando empezó en el Madrid tampoco los había gestionado. Había estado en diferentes vestuarios, sí, pero no había gestionado los diferentes egos. Y además, creo que también tenemos que entender que ya en el PSG los egos vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, si esos egos vienen conviviendo desde hace 4 o 5 años, es quizás porque hay cierta armonía, ¿no? Si no hay cierta armonía, hay futbolistas que se tendrían que ir. Y yo pienso que los futbolistas que no aporten armonía al grupo, este mercado de pases se van a ir. Sí, totalmente. Sebastián, bajo las órdenes de Christophe Galtier, ¿tú qué esperas de Lionel Messi de cara a la próxima temporada? Yo lo veo a Galtier eh,
similar a Scaloni con Argentina. Y creo que a Messi eso le puede venir bien. Creo que Galtier entiende porque vi muchos partidos del Lille y creo que también lo vio en ciertos momentos con Renato Sánchez, que era el futbolista diferente que él tenía en el Lille, ¿no? Y yo creo que entiende que Messi le puede aportar ese punto diferencial al club, pero que hay que sacarle responsabilidades, que no todo depende de Messi. Sí. Y Galtier es muy bueno formando equipos. Entonces a mí eso me ilusiona. Me ilusiona que el equipo pueda jugar bien sin que Messi esté, por ejemplo. Me ilusiona que Galtier pueda formar un equipo sólido de atrás para adelante, que era algo que con Pochettino quizás nos costaba un poco más. Teníamos un equipo que te mataba de 3/4 para adelante, pero en el retroceso te hacían 5 de 6, te hacían goles. Entonces, fragmentado, muy fragmentado, sí. Claro, me gusta eso de Galtier y creo que puede armar un equipo sólido, un equipo que no dependa de un solo futbolista, y eso a Messi lo puede potenciar y mucho, porque se puede enfocar en tratar de ser el salto de calidad y no en tener la mochila de que el equipo juega si juega Messi, si no juega. Ahora que hablabas del futuro ya un poco del club, ¿a quiénes ves llegando? ¿A quiénes ves saliendo? Se hablan mucho de algunas llegadas ya casi firmadas como Escamaca, de Skriniar, está llegando recién Vitinha. ¿Quién más ves tú, Tiki, que pudiera ser que esté llegando si no llegara Escamaca? ¿Tú a quién ves llegando, Sebastián? ¿A quién ves yéndose? Se habla mucho de las necesidades de salidas. Ojalá con Braga se llegue a un buen puerto para que entonces todas estas salidas sean más suaves y muy útiles para los jugadores. Pero, ¿tú cómo la ves? Sí, yo creo que lo de Escamaca se va a terminar dando. Es más, no sé si mañana o pasado no vamos a tener novedades de alguna confirmación para que el italiano se convierta en refuerzo de PSG. Creo que también eso va a depender de cómo se organice la salida de Mauro Icardi. Para mí Icardi está fuera. Habrá que ver después si va al Monza o cuál es su próximo destino. Pero me parece que Icardi está fuera. Otro de los futbolistas que va a tener difícil su continuidad para mí es Draxler. Habrá que ver cómo se reorganiza, pero bueno, me parece que son futbolistas que ellos dos puntualmente que están más afuera más afuera que adentro. Dagba firmó un préstamo con Racing de Estrasburgo después de renovar su contrato, que eso me parece que es interesante, ¿no? El hecho de ceder futbolistas como hace el Real Madrid, ceder futbolistas con opciones de repesca. Si yo soy el dueño del jugador, te lo presto, ¿lo querés? Te lo presto, te lo doy. Ahora, si yo lo quiero traer a mitad de temporada, me lo traigo, porque lo necesito, porque me sirve, porque está jugando bien, por lo que sea. Pero digo, eso también es parte de formar una buena gestión deportiva, ¿no? El hecho de decir, no te regalo el jugador, te lo presto, yo soy el dueño y si anda bien, me lo traigo. Si lo querés, me lo comprás. Y si quiero, te lo vendo. Creo que va un poco por ahí. Y después, en cuanto a llegadas, habrá que ver también qué pasa con lo de Skriniar. Creo que va a depender directamente también con el futuro de Kimpembe. Un jugador que está muy cerca de ir al Chelsea. Sé que Tuchel lo quiere y que ya hay conversaciones para tratar de llevarlo al equipo blue. Pero bueno, me parece que la reorganización va a ir un poco por ahí y de los futbolistas que no tienen tantos minutos encuentren en diferentes clubes oportunidades de sumarlos para potenciarse de cara al futuro del PSG, ¿no? Uh-huh. Sí, Sebastián, si tuvieras que adivinar dónde crees que jugará Ángel Di María la próxima temporada y si crees que Leandro Paredes todavía tiene cupo en el proyecto del Paris Saint-Germain. Bueno, lo de Di María te lo confirmo, va a jugar en la Juventus, va a firmar un año de contrato, Fideo con la Juventus, así que creo que ya, si no está hoy, llegará mañana a Italia para firmar el contrato, pero va a jugar en la Juventus. Estuvo muy cerca de ir al Barcelona, hubo conversaciones con Laporta, Xavi lo pidió, después por una cuestión de que el Barcelona tenía otras prioridades y que Di María necesitaba definir su futuro
sobre todo con anticipación, para no quedar boyando en el medio de este mercado de pases. No se dio, pero estuvo muy cerca de ser jugador del Barcelona, pero va a jugar en la Juventus. ¿Y la otra cuál era? ¿Se me fue? Si todavía crees que Leandro Paredes tiene cupo en el proyecto del Paris Saint-Germain. Yo por Paredes tengo debilidad. Mirá que en Argentina soy de River, digamos, Paredes de Boca, Sí. pero es un futbolista que me parece muy, muy, muy inteligente para jugar, que tiene una muy buena salida como primer pase, entiende esa función que muchas veces hace Verratti, pero que también la puede hacer él, de meterse entre los centrales para generar espacio y para generar amplitud a la hora de que los laterales suban en las salidas. Y me parece que aporta algo distinto que no veo a otro futbolista en la plantilla que lo tenga, además de Verratti. Pero a mi entender son complementarios Verratti y Paredes. E incluso volviendo a la temporada anterior, me parece que Verratti y Paredes dieron ese diferencial cuando estuvieron bien de los mejores momentos del equipo de Pochettino. Yo entiendo que sí y me gustaría que siga. Por ahora no veo ningún club que haya preguntado por él, ni oportunidad de salida. Y además, ya si a Messi le sacaste a Di María, sacar las Paredes es un golpe en el talón de Aquiles, ¿no? Así que ojalá que siga. No, a nosotros, digo, en México nos gusta muchísimo Paredes. Aquí hay incluso algunos amigos en el chat que son realmente fervientes admiradores de Paredes, pero dolieron muchísimo esas declaraciones para un canal argentino completamente inocentes en el que decía que, bueno, pues que cualquier jugador quisiera firmar por el Madrid. Y como que sí nos hirió en un momento en que además el Madrid estaba duro y dale con Mbappé y que nos acaban de eliminar de la Champions. ¿Tú ves ese ambiente también por allá en Europa? Lo que pasa es que para ser jugador de equipo grande hay que ser jugador de equipo grande las 24 horas y hay que ser inteligente a la hora de declarar. Muchas veces decir lo que uno piensa te puede generar una controversia como la que generó a Paredes. Entiendo los dos puntos. Entiendo el punto de el futbolista que declara sin cassette y que dice lo que piensa sin importar lo que pueda llegar a causar su declaración. Pero bueno, también entiendo al hincha y al seguidor del PSG que no caiga bien en un momento en el que el Real Madrid estaba detrás de Mbappé queriendo captar la joya parisina. Pero una cosa para mí no quita la otra, ¿no? Yo creo que internamente él habrá reflexionado con respecto a esas declaraciones, pero también sabe que lo dijo, o entiendo yo que lo dijo en una circunstancia de liberación de un pensamiento y no de un deseo, porque Paredes es el primero que sabe que no tiene chance de ir a jugar al Real Madrid. Sí. Sebastián, en la previa a esta entrevista no me imaginaba una charla tan amena, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por darte el tiempo, que se nos fue una horita, algo, de estar aquí platicando con nosotros. Te mandamos un muy fuerte abrazo y Rafa, ¿algún comentario antes de terminar esta entrevista, esta transmisión? Un último. ¿Ves algún día juntándose a tus dos amores, a Gallego en el PSG? Ojalá, mirá, si hay algo que me Ojalá. ilusiona mucho es que Gallardo pueda llegar al PSG. Perdón, Es, Gallardo. sí, no, igual te entendí. Es difícil. Ayer quedó eliminado de la Copa Libertadores y una de las primeras cosas que pensé, digo, mirá si el PSG hubiese aguantado un poco más, ¿no? Qué interesante hubiese sido, porque además me parece un técnico que le puede aportar mucho al PSG desde lo que hablábamos antes primero el sentido de pertenencia, un futbolista que jugó en el club y Sí. que sabe lo que es. Segundo, con la experiencia previa en River de llevar adelante un proyecto, liderando un proyecto de divisiones inferiores. Gallardo revolucionó el fútbol argentino y el fútbol sudamericano desde su proyecto de divisiones inferiores. A River le hizo vender por más de 350 millones de dólares en los 8 años de gestión, con futbolistas que él puso en primera y que empezaron a salir gracias al gran trabajo que le hizo. No sé, las últimas joyas, Julián Álvarez o Enzo Fernández, que son ahora el que se va al Manchester City y al Benfica. Pero claro que me ilusiona. Y además, profesionalmente, no habría nada mejor para mí que Gallardo
sea el entrenador del PSG, una persona que conozco y que me hace mucha ilusión que en algún momento de su carrera, sin importar dónde esté yo, que tenga la oportunidad de dirigir al club, porque me parece que le va a hacer muy bien. Pero hoy esos caminos no coinciden, sobre todo porque el calendario en Sudamérica es diferente, es de enero a enero y acá es de agosto a junio, a julio, y bueno, creo que quizás habrá que esperar a que Gallardo termine su etapa en River y que el PSG tenga la necesidad de contratar a un entrenador con las características de él. Sin duda. Y además con esa hambre de demostrar que Sudamérica tiene el mismo nivel futbolístico que los clubes europeos. Me parece que es un tema que para entrenadores tan inteligentes, tan bien plantados, pues es un pequeño reto que sería muy interesante verlo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además, como es Gallardo, ¿no? Un competidor nato, una persona la cual ha aprendido a perder, pero que no le gusta para nada. Pero yo vi en él, estando muchos años cerca, a una persona con una capacidad de reinventarse y de, en los peores momentos, sacar lo mejor del grupo. Y eso me parece muy importante. Yo creo que es un entrenador que tiene un recorrido muy interesante en el fútbol sudamericano, pero que tiene las puertas abiertas de Europa indudablemente, con un montón para crecer. Dependerá de su vida personal, de su decisión personal, de cuando él sienta que sea el momento para venir a dirigir Europa y buscar nuevos retos. Y muy querido Ojalá sea además, pronto. y muy querido no solo por nosotros los latinoamericanos, sino que también aquí en Solo Parisian hemos tenido la oportunidad de platicar con aficionados franceses al club, aficionados parisinos, y nos cuentan que lo quieren mucho, que lo defienden a muerte y que sería más que bienvenido al club si en algún momento se da la situación y el contexto lo permite de que aterrizara como nuevo entrenador. Entonces sería una llegada positiva por muchísimos factores, incluido ese. No, pero aparte Gallardo como futbolista fue un futbolista exquisito, Sí, exquisito. Él pasó también por el Mónaco, sí. pero en el Sí. PSG ha hecho muy buenas cosas. De hecho fue campeón también. Me parece que es un futbolista que en esto que estamos hablando de un proyecto para ser un gran club del PSG, más de lo que ya es, Gallardo encajaría perfectamente. Sí, Ojalá lo absolutamente. veamos, ojalá lo veamos. Ojalá. Ojalá en algún momento se dé. Y bueno, vamos a terminar con esto para no quitarte más de tu tiempo, Sebastián. Pero muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por aceptar la invitación, por sentarte aquí con nosotros a platicar sobre ti, sobre el Paris Saint-Germain, sobre todos estos temas que tocamos. Y ya sabes, las puertas están abiertas para cuando quieras. Hacemos podcast que quizás por el tema de la zona horaria sería un poco más complicado. Pero para charlas de este tipo, las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Fue un gustazo conocerte. Fue una charla muy agradable, honestamente. Lo mismo Manu, lo mismo Rafa. Muchísimas gracias primero por tenerme en cuenta, por la invitación y lo que necesiten, lo que se pueda aportar desde el lugar que cada uno ocupa, 100% abierto. Lo importante es siempre llevar adelante lo que uno vive y compartirlo, ¿no? De eso se trata, porque, no sé, por ahí tenés oportunidades de contar pequeñas cosas que alimentan aún más ese fanatismo o desde el desconocimiento aportar a la causa para que la comunidad parisina siga creciendo en toda Latinoamérica y que para eso estamos, ¿no? Mi participación en el PSG no tiene más lógica que esa, de transmitir todo lo que es el PSG a Latinoamérica, tanto en Sudamérica como en Latinoamérica y al público hispanoparlante, de hacer entender y de hacer saber que el PSG está haciendo un gran trabajo y que va camino a ser un gran club. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias también a las personas que nos sintonizaron en vivo y a las Gracias, Sebastián. personas Un abrazo.
y a las personas también que pudieran estar viendo esta charla en diferido a través de nuestros canales de YouTube o nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, Sebastián. Un abrazo hasta Madrid y hasta luego. Y será hasta la próxima. Que sigan bien. Ven, París. Ale, Ale, París.